En esta mañana tenemos un invitado especial. Él se llama Manuel, ¿verdad? Y bueno, ha tenido a bien bendecirnos con la palabra y sé que va a ser una palabra de mucha bendición. Él mismo se puede presentar, ¿verdad? Es una de las personas que son un libro abierto. Él durante este tiempo que estábamos en Medellín y este tiempo que tenemos de estar acá es nuestro mentor de pareja. Y él nos ha acogido como sus hijos, ¿verdad? Nos ha acogido con sus hijos y cuando tiene que regañar, regaña. Cuando tiene que pegar, pega, ¿verdad? Y por eso hoy estaba de paseo por acá en Cartagena y lo atrapamos para que viniera y nos bendijera con una palabra. El viernes estuvimos con los hombres, fue una bendición de tiempo y hoy sé que va a ser otra bendición más. Manuel. Gracias. Bueno, mis hermanos y mis hermanas, buenos días. Quedo con el encargo de terminar de presentarme. Mi nombre es Manuel, mi apellido es Reaño Vargas y soy una mezcla rara porque soy un peruano casado con Rola y que vive en Medellín, entonces mi acento es una mezcla de todo eso. Como dice la canción, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad y soy feliz. Sí, nos conocimos con Harold y con Dori en Medellín. Yo he sido profesor del seminario en Medellín muchos años y ahora soy simplemente un pastor y maestro itinerante. Voy por ahí por el camino recogiendo polvo en los zapatos y de paso en paso encontrándome con los amigos y tomándome un tinto con ellos y buscando juntos al Señor. Y tengo el privilegio que me invitan a predicar. Y hoy tengo ese privilegio añadido de poder pararme aquí a abrir un texto que normalmente, creo yo, un pastor de motu propio en su propia iglesia no abriría. Y yo lo voy a abrir y lo voy a mirar porque tengo esa ventaja. Yo no soy el pastor aquí. Yo puedo poner la bomba con un mecanismo de tiempo y salir corriendo. Y tengo la ventaja que tampoco estoy al frente de una congregación, entonces nadie me podría acusar a mí de estar llevando agua para mi molino. Y el primer texto que quiero invitarles a ver conmigo está en el capítulo 13 de la carta a los Hebreos. No a los ebrios, a los hebreos, que es diferente. Ya más de uno estaba feliz creyendo que la carta se la habían dirigido a él. Hebreos capítulo 13. Y voy a leer solamente 2 versículos en ese capítulo. El versículo 7 y el versículo 17, porque son los versículos que hacen referencia a los pastores. Les voy adelantando, hoy vamos a rajar de los pastores, hermanos, pero así entre nos, que nadie más nos escuche, bueno, fuera de nosotros y los que están en la internet. Hebreos capítulo 13, leo el verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Oremos un momentico. Señor, hombres y mujeres imperfectos, nos paramos delante de ti, frente a la perfección de tu revelación, frente a la perfección de tu santidad, frente a la perfección de tu bondad. Sin tu ayuda nosotros no podemos acceder, no podemos entender, no podemos escuchar. No podemos, Señor, gozarnos en la bondad que hay de ti para nosotros en esa palabra revelada. Te rogamos, Espíritu Santo Divino, que ayudes a nuestras mentes a entender y a apropiarse de lo que tú tienes para nosotros. Que tu palabra se haga viva y eficaz
en el corazón de cada uno de los que está aquí o de los que escucha este mensaje por alguno de los otros medios que tú has provisto para eso, porque nos presentamos delante de ti, Señor, con temor y temblor, con respeto, pero con una inmensa expectativa de que nos hables. Amén. Pues sí, les decía, hermanos, que estamos mirando aquí una figura de una exhortación del Señor hacia cómo debemos acercarnos al ministerio pastoral. El verso 7 nos dice: acuérdense de sus pastores, los que les predicaron la palabra, y consideren cuál haya sido su conducta, imitad su fe. Y en el verso 17 nos dicen que los obedezcamos, que sigamos sus indicaciones, porque ellos cuidan nuestras almas, y para que lo hagan de una manera gozosa, porque eso es conveniente para nosotros. Entonces yo leía estos versículos y obviamente mi pequeña rebeldía humana allí me hacía saltar un poquito, ¿no? Porque cuando a mí me dicen obedezca, sujétese, levanten la mano las hermanas que les hierve la sangre cuando empiezan a leer en Efesios 5, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, igualito. Bajen la mano, gracias. Cuando me dicen obedezca, sujétese. Y pensaba que uno de los privilegios que uno tiene de ser itinerante, de ser un maestro caminante, es que ve muchas iglesias. Conoce muchas iglesias de todo tipo, y con referencia a esta relación entre el pastor y sus ovejas, uno ve que existen dos extremos. Digamos que en un extremo están aquellas iglesias donde el pastor es casi un ser divino, un semidios. Ustedes conocen la palabra gurú. El pastor es un gurú. El hombre no camina, flota. No se rodea de colaboradores, sino de servidores. Tiene 20,000 guardaespaldas y choferes y ayayeros. El origen de la palabra ayayero se refiere a aquellos que están alrededor y que lo único que dicen es ay, 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 frente a lo que el pastor diga, ay, ay, como afirmándolo, como lo que él diga. A estos pastores, ya el título de pastor, que es el que el mismo Señor Jesucristo usa para sí mismo, cuando Él dice, yo soy el buen pastor, el título de pastor ya les quedó chiquito. Entonces ellos levantan, estiran el pescuezo, ¿no?, para levantarse por encima de los demás pastorcitos, y se hacen llamar otras cosas. Y entonces entre ellos hay arcángeles y mariscales del ejército de Dios y apóstoles y yo no sé qué más cosas. Y yo escucho y yo veo acá y digo, ¿que obedézcalos? Pero Señor, debes estar equivocado. Imagínense la prepotencia de uno de irle a decir a Dios que está equivocado. Y entonces Él nos dice, no, espérese un momentico, usted está hablando de un extremo de pastor, de un extremo de situación en la que ese pastor no es un pastor, sino es un gurú, y sus ovejas no son ovejas, sino son zombies, que solamente hacen lo que se les dice y dejan que sus voluntades y sus vidas sean apropiadas por un ser que no tiene derecho a eso, porque eso solamente le corresponde al Señor. Y entonces me recuerda el Señor que no solamente existe Hebreos 13, 7 y 17, sino que también existe Ezequiel capítulo 34. Aquellos de ustedes que conserven en sus Biblias el libro de Ezequiel, por favor, ábranlo. Porque yo sé que en algunos de ustedes también la polilla ya se comió el libro de Ezequiel, porque no lo han abierto hace tiempo. Quienes todavía lo tienen, abran Ezequiel en el capítulo 34. Porque ahí ya va a aparecer un poquito el contrapeso. Capítulo 34 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos.
¿No apacientan los pastores a los rebaños? Se comen la grosura, se visten de la lana, la engordada, ustedes degüellan, mas no apacentáis a mis ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Más adelante, verso 9, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Desde el verso 8. Vive yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Entonces, frente a este extremo de pastor que se adueña de esa manera de las vidas, de las conciencias de las personas, les roba su capacidad de decisión, les roba su responsabilidad por su propia vida y encima de eso les roba unas cuantas cositas más. Lo que hay es una declaración de condena por parte de la misma palabra de Dios. Cuando la Escritura nos está mandando a obedecer a nuestros pastores, no nos está mandando a convertirnos en seres serviles y víctimas de cualquier vivo que se aparezca por allí y que nos diga que es pastor. Estos hombres generalmente no nos abren la Escritura para que la entendamos, sino que se convierten como en mediadores. Dios me ha dicho, y como me ha dicho, yo les voy a decir a ustedes. Y si Dios no me dice nada, ustedes se mueren de hambre. Mientras que el verdadero pastor lo que hace es llevarlas a donde está el pasto. Le dice, miren, aquí hay alimento para sus almas. Y les enseña a alimentarse directamente de la palabra de Dios. No los vuelve dependientes de esa persona. Pero bueno, eso está allí en ese extremo. Pero existe el otro extremo. Es así como hay un pastor omnipotente, hay un pastor impotente. El pastor que no puede hacer nada, no puede decir nada, no puede promover nada, porque su iglesia no está llena de ovejas, sino de tigres, leones, caimanes, babillas y culebras. Un zoológico absoluto. Y el que no muerde es venenoso. Un pastor que está oprimido por un grupo de gente en la congregación, que algunos porque tienen mucho dinero, otros porque vienen de familias muy poderosas, otros porque son muy educados, otros porque están sentados aquí en esta banca y dicen que fueron compañeros de pupitre de Matusalén en el colegio. De esos que pueden decir que en esta iglesia ya enterraron a 4 pastores. Creo que no ha habido más de 2, pero no importa, igual lo dicen, como nadie se acuerda. Y son ellos los que pretenden mandar. Es que las cosas se hacen así. ¿Por qué? Porque yo quiero. Porque yo digo. Porque a mí me da la gana. No, un momentico, pero mire, la Escritura nos enseña que la vida se vive de esta manera. Oigan a ¿qué me va a venir a decir a mí? ¿Cómo debo yo gobernar mi vida? A este pastorcito, ¿qué le importa si yo le pego o no le pego a mi mujer? Eso es cosa mía. O si se pone piadoso, dice, eso es entre Dios y yo. O al revés, a este pastorcito, ¿qué le importa si yo le pego o no le pego a mi marido? Porque las hermanas están muy igualadas también, todo hoy es igualdad de género.
y nos pegamos los unos a los otros y afirmamos que Dios no tiene nada que decir al respecto, cuando Dios sí tiene que decir mucho al respecto. Y nos llama a que la relación entre un hombre y una mujer, una relación, un matrimonio, es una relación de amor, es una relación de cuidado, es una relación de respeto mutuo. Y el Señor tiene mucho que decir acerca de eso. Y como Dios tiene derecho de decirlo, nosotros como pastores tenemos derecho de proclamarlo. Y nosotros como pastores tenemos el derecho de reclamarle a nuestras ovejas a vivir de acuerdo a los preceptos de la vida que Dios nos da en su palabra. Pues el pastor no puede, porque con esa manga de tigres de Bengala que tiene ahí en la iglesia. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tratado de pastorear un tigre? Ese es el otro extremo. Yo le preguntaría a esta iglesia en cuál extremo se encuentra. ¿Dónde están ustedes? Pregúntese cada uno. ¿Eres un zombie? ¿O eres una cobra? ¿O eres una oveja? Interesante que en estos textos de Hebreos nos dice claramente cómo funciona una oveja. Verso 7, la oveja se acuerda de sus pastores. ¿Quiénes son sus pastores? De verdad, los que les hablaron la palabra de Dios. ¿Quieres saber quién ha sido tu pastor? Es aquel que metió la palabra de Dios en tu cabeza y en tu corazón, y te llevó a vivir de acuerdo a esa palabra de Dios. Si tuviste la dicha de nacer en un hogar cristiano y de crecer como niño en una iglesia, fueron las maestras que a la hora del culto te llevaban primero que a pintar y a trabajar con plastilina, y te contaban las historias de Sansón y de David y de Moisés y qué sé yo. Esas son las personas que fueron sembrando en tu vida la palabra de Dios. Son tus pastores. Ese hombre, esa mujer a la que tú buscabas para llorar a moco tendido cuando en la adolescencia te volvía a dejar el novio, o la china no te hacía caso. Pastor, ¿qué pasa? Soy feo. Sí, mi hijo, eres feo, pero sigue orando. Y te consolaba y te animaba y te abría las escrituras y te enseñaba a buscar a ese Dios que es todo bondad, todo misericordia en los momentos de crisis en la vida, y te abría la escritura, te abría la palabra, y se fue arrugando y se fue haciendo viejo y se fue enfermando, dedicándole su vida a sus ovejas. Y lo que el Señor nos dice es: acuérdense de ellos. Piensen en sus pastores, y dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. No nos está llamando a una obediencia ciega, absoluta. Y sabemos que el pastor es un sinvergüenza, pero es el pastor, pero es el ungido. No, la escritura no nos permite eso. El ladrón a la guandoca, pastor o no pastor. Y el pastor que se meta con los niños, ay del que haga tropezar a uno de estos más pequeños. Mejor que se amarre una piedra de molino en el pescuezo y se tire al mar, ya que hay bastante mar donde tirarse. Derecho a la fiscalía con él. No es alcahuetería, es considerad su conducta. Y si es una persona recta, seria, decente, no perfecto, porque hay que ser un estúpido para pedir perfección de quien no la puede dar. Ningún ser humano puede ser perfecto. Perfecto no, pero decente, honrado, justo sí.
considerar esa conducta, fiscalizar su conducta. Y si es correcta, y si está en orden, sean como Él. Considerad su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Que a uno ya de viejo le digan que obedezca a alguien más, y de joven tampoco, de hombre nunca, y de mujer menos. Entonces estamos fregados, porque no nos gusta sujetarnos, no nos gusta obedecer, pero es necesario. El ejemplo que ponía más temprano es el del semáforo. ¿A quién le gusta sujetarse a un semáforo? A nadie. Y peor si uno va apurado, porque llegó tarde, tiene hambre, o la madre naturaleza le está haciendo un llamado urgente, por lo que sea. Uno va corriendo, quiere llegar, y ¡ting!, cambia a rojo el semáforo. ¿Yo quiero obedecer? No. Quiero acelerar, quiero pasar corriendo. ¿Qué derecho tiene este semáforo a decirme que yo no puedo pasar? Yo tengo mi carro, es grande, pago mis impuestos, tengo el SOAT al día, ¿por qué no voy a pasar? Tengo derecho. Pero ¿qué pasa si ignoras al semáforo? Pues en el mejor de los casos te parten, pero en el peor de los casos, no, ni siquiera. Primero te parten. Si te va mal, te chocas. Y si te va re mal, matas a alguien. Y si te va re mal, te matas tú también. Entonces nos conviene respetar el semáforo en rojo. Además de que el tráfico de la ciudad, que ya de por sí es caótico y difícil, si se apagan los semáforos o si no le hacemos caso a los semáforos, se amarra todo y se hace un caos y nadie puede ir a ninguna parte. Por lo tanto, nos conviene respetar la autoridad de tránsito. Y si un policía se para en la mitad y me hace esta seña, ¿yo qué hago? Claro, acelero y digo, uno menos, y ¡tran!, me lo llevo. No. Si me dice que pare, yo paro. Le permito a ese señor cumplir su rol y yo vivo más, de una manera más conveniente. Eso es lo que nos está diciendo el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y ojo, como quienes han de dar cuenta, no como les da la gana. No es para que sea este extremo la obediencia, como los que tienen que dar cuenta. Y no quejándose, porque saben que eso no les conviene. A ustedes como congregación no les conviene generar una situación tal que aquí mis hermanos vivan quejándose. Yo les digo, les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Imaginarse al pastor durante el día leyendo la palabra, orando por ustedes, atendiéndoles sus llamadas, dándoles citas de consejería y llegando a su casa en la noche dichoso para abrazar a su esposa y a sus hijos, tener una cena con ellos y bendecir al Señor por un día más de su bondad? ¿O prefieren verlo durante todo el día mordiéndose las uñas, dándose cabezazos contra la pared, desmayándose 2 o 3 veces durante el día porque ya no puede más con esta iglesia que no es de ovejas, sino de rinocerontes que cargan con furia? Y ojo, como lo dije en el primer culto, no nos pusimos de acuerdo. A Harold no me dijo, mira, predica sobre, es más, esta mañana, ahora sabe sobre lo que voy a predicar porque ya me escuchó en el primer culto, pero en el primero no sabía ni de qué iba a hablar. Se me acerca y me dice, oye, ¿cuál es el tema para hoy? Tengo una sorpresa. No nos pusimos de acuerdo, no hablamos de esto, porque no es una situación específica, es una situación
de toda la iglesia. La Escritura le está hablando a toda la iglesia, a todas las iglesias, las que hablan español, las que hablan alemán, las que hablan chino. Es una situación humana. El pueblo de Israel sabía esto. Moisés los saca de la tierra de Egipto, los lleva a cruzar el desierto durante 40 años, comete un error que le impide entrar a la tierra prometida y Moisés muere antes de entrar a Canaán. Cuando va a entrar a Canaán, el Señor le da el encargo de suceder a Moisés como líder del pueblo a Josué. De eso sí se acuerdan, ¿cierto? ¿Se acuerdan de su escuela dominical? Pues bien, lo llama a Josué y le dice, mira, tú vas a encargarte de este pueblo y tal. Y Josué está así medio asustado todavía. El Señor le dice, no, mira, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que seas prosperado y todo lo que hagas te salga bien. ¿Qué pasa con el pueblo? Les dice, mire, el Señor me ha llamado, yo soy ahora su líder, yo soy ahora su gobernante. Y es interesante, en Hebreos, la palabra que está traducida como pastores, tanto en el verso 7 como en el verso 17 y después en el 24 también, la palabra traducida como pastores es la palabra de la que en español viene, en el español tenemos la palabra hegemonía. No es la palabra traducida en otras partes de la Escritura, como en el Antiguo Testamento del Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, que el ángel le habla a los pastores, ahí es otra palabra. Cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, también está usando la figura del pastor de las ovejas. En Hebreos, esta palabra traducida como pastores la van a encontrar ustedes en otras versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, traducida como dirigentes. Entonces hay una connotación ahí de autoridad. Ahí le está diciendo, vuestros dirigentes, vuestros gobernantes en la iglesia. Eso es lo que son sus pastores, sus gobernantes, sus líderes. Pues entonces Josué se para delante del pueblo y les dice, Dios me ha escogido como gobernante, como líder, como dirigente de este pueblo. Qué interesante, en Josué capítulo 1, cuando se está dando esta escena, el pueblo responde, verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, con una condición, Josué. Verso 17, solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Si nosotros te vemos a ti pegados de Dios, si vemos que tu ministerio es bendecido por Dios, si nosotros vemos que lo que tú nos mandas a hacer está de acuerdo con la ley de Dios y los mandatos de Dios, cuenta con nosotros. Te seguiremos, te obedeceremos e iremos a donde quiera que nos envíes, así sea la batalla, así sea el peligro. Verso 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. De ese tamaño era el compromiso del pueblo con su líder, con Josué. Pero le recuerdan la condición al final del versículo, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque escuchamos que Dios te dijo, esfuérzate y sé valiente. Si nosotros vemos que tú vives en obediencia al Señor, nosotros viviremos en obediencia a ti. Por eso es importante en la exhortación del autor de Hebreos, considerad su conducta e imitad su fe. Una de las cosas de las que sufren las familias pastorales donde quiera que uno va es el síndrome de la pecera. Ustedes han visto a los pescaditos en las peceras, ¿cierto?
¿Qué pasa cuando el pescadito necesita un momento de intimidad? Un momento de privacidad. Pescadito necesita, qué sé yo, comerse un sándwich en paz, necesita ir al baño, se pone romántico con la pescadita, cualquier cosa. ¿A dónde va? A ningún sitio, porque vive en una pecera, está completamente expuesto todo el tiempo. Y las familias pastorales viven bajo esa presión, de que están expuestas a la vista de todo el mundo todo el tiempo. Y es parte del precio que hay que pagar. Y a la congregación se le exhorta, considérenlos, mírenlos, y si están caminando bien, imítenlos e imiten su fe. Pastor tiene una responsabilidad de vivir en la obediencia al Señor. La congregación tiene la obligación de fiscalizar su ministerio y, si está de acuerdo con la palabra de Dios, sujetarse. Aquí no hay espacio para el a mí no me da la gana, yo hago lo que yo quiero, a mí nadie me va a decir cómo voy a vivir. Sí hay espacio para disentir, por supuesto, para eso las iglesias tienen sus estructuras y sus formas de organizarse, para decir, vea, yo tengo una idea diferente, ve, ¿qué les parece si tal cosa? O aún tienen la obligación de levantarse y decir, eso va en contra de las escrituras, hermano, por allí no voy a caminar yo. Cuando Pablo le hace a Timoteo el encargo de la iglesia, le dice, oye, enséñales, ábreles la palabra, predícales la palabra, porque vendrán tiempos en que van a escuchar cualquier bobada y se van a ir detrás de fábulas raras. Pero si tú les has enseñado bien, ellos no van a tragar entero. Si no tragan entero de ti, mucho menos van a ir a tragar entero de otros. Es como cuando un padre le enseña bien a su hijo y el hijo crece y se le va enfrentando al padre, pues con respeto, pero le dice, papá, tú estás equivocado. ¿Cómo así que equivocado? Sí, mira, aquí en la escritura dice tal cosa y no lo que tú estás diciendo. Y claro, uno dice, ay, me pilló el chino, pero por otro lado dice, caramba, lo crié bien. Si no traga entero conmigo, que soy su padre, mucho menos va a tragar entero en la calle. Y ya puede salir hecho un hombre o hecha una mujer completa, fiel. Primera de Timoteo 5:17, y con este verso ya termino, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El trabajo pastoral, hermanos, ustedes saben, no es de una sola persona. Hace trabajo pastoral el pastor, pero muchas veces hace mucho trabajo pastoral la esposa del pastor, con título de pastora o sin título de pastora. Hacen trabajo pastoral los maestros de nuestros niños, como lo mencionamos hace un rato. Hacen trabajo pastoral aquellos de ustedes que salen a visitar a los enfermos en sus casas o en los hospitales, aquellos que van a las cárceles a ministrar a los presos, aquellos que van a las obras sociales en los barrios más deprimidos a recoger a esos niños, a jugar con ellos, a asearlos, a llevarles algo de un complemento de comida, un librito, enseñarles. Todo eso es parte del trabajo pastoral, no es nunca algo que está en las manos de una sola persona. Es más, el trabajo pastoral es algo que debería estar repartido en todas las manos y todas las cabezas y todas las bocas de la iglesia. Pero quienes más están metidos en eso son dignos de doble honor, porque dedican su vida a predicar y a enseñar la palabra de Dios, sin la cual no hay iglesia. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, pero el Señor lo derrama en la libertad de lo que Él quiere. Pero sin palabra no hay iglesia, y la palabra se la ha encargado a hombres idóneos
capaces de enseñar a otros para que esos vayan a enseñar a otros. Entonces, mis hermanos, yo como no los conozco, no sé, entonces no los voy a calificar. No sé si son una iglesia de zombies, o si son una iglesia de tigres, o si son una iglesia de ovejas. Ovejas santas, ovejas nobles, ovejas bien alimentadas, ovejas conocedoras de la palabra del Señor, ovejas que saben que en últimas lo que el pastor está haciendo es ayudarnos a cumplir el propósito por el cual existimos, porque seguimos a Cristo, obedecemos a Cristo, somos ovejas de Cristo. Para eso nos ha dado el Señor a nuestros pastores, para cumplir ese propósito, y que el Señor los bendiga en ese camino. Hemos sido bendecidos. Yo quiero que inclines tu rostro allí y hables con Dios lo que Dios te ha hablado. Ha sido expuesta la palabra, ahora tenemos que tomar una decisión sobre ella. Señor, te damos gracias por tu palabra extraordinaria.